Santiago de Chile, comuna de Recoleta, año 2005. Lo que comenzó como un trabajo doméstico terminó revelando un crimen oculto durante más de una década. En el patio de una casa se realizaban excavaciones debido a la ampliación de la vivienda. Un grupo de obreros removía tierra en ese lugar, sin saber que estaban a punto de descubrir algo que había permanecido oculto por años. Durante el trabajo, uno de ellos encontró un objeto que no correspondía al entorno. Era un par de zapatillas. Estaba enterrado a una profundidad poco habitual. No parecía reciente. Que igual fue raro porque cuando movimos la tierra salió la zapatilla entera y ahí como que, no sé, no cuadraba. Seguimos sacando un poco más y había cosas abajo, ahí cachamos al tiro que no era algo normal. Las condiciones en que fue encontrada indicaban que llevaba mucho tiempo bajo tierra. No días, no semanas, años. Probablemente más de una década. El hallazgo generó inquietud. Los trabajadores continuaron excavando en ese mismo punto, ahora con mayor cuidado. A pocos centímetros comenzaron a aparecer restos de tela, fragmentos de ropa. La situación dejó de parecer casual. Continuaron removiendo tierra manualmente, hasta que apareció un fragmento óseo. No era un objeto, era un hueso humano. El silencio fue inmediato. Los obreros detuvieron completamente el trabajo. Uno de ellos se apartó y dio aviso a las autoridades. Minutos después, el lugar quedó bajo resguardo. Con la llegada de personal especializado, la excavación continuó de forma controlada. Lo que comenzó con una zapatilla terminó revelando restos humanos. Los análisis preliminares indicaron que correspondían a un menor de edad. Los restos se encontraban agrupados, cubiertos, enterrados de manera intencional. El tiempo estimado bajo tierra era prolongado, cercano a 11 o 12 años. Ese dato no pasó desapercibido, porque en ese mismo sector, a comienzos de los años 90, una niña había desaparecido sin dejar rastro. Cuando vimos la zapatilla y los restos, nos dimos cuenta que esto no era un accidente, alguien lo había enterrado con intención. Era un caso antiguo que nadie había logrado resolver hasta entonces. 1 de diciembre de 1993. Ese día, Aide Román preparaba a su hija para ir al colegio. Aide era una mujer separada. Vivía sola con su hija en una casa alquilada. Desde hacía años había asumido completamente su crianza. Andrea Díaz Román tenía 10 años. Cursaba cuarto básico. Sus clases eran en la tarde. Por eso debía regresar a su casa alrededor de las 6. El trayecto era corto, conocido. Andrea ya lo hacía sola. Ese día, sin embargo, no quería ir. Un gato que había llegado la noche anterior a su casa había captado toda su atención. Pero tenía que asistir. Se preparó, salió de su casa y tomó el camino de siempre. Fue la última vez que se le vio con normalidad. Las horas pasaron. La tarde avanzó, y a la hora habitual, Andrea no regresó. Pasadas las 6 de la tarde la rutina comenzó a romperse. A las 6:30, la preocupación dejó de ser una simple demora. Aide miró la hora una vez más. Intentó convencerse de que podía tratarse de un retraso, pero Andrea nunca se atrasaba. Sin esperar más, tomó su bicicleta, salió de su casa y se dirigió directamente al colegio. Al llegar, preguntó a la profesora por su hija. La respuesta fue inmediata. Andrea no había ido a clases. Nunca llegó. Ahí me enteré que no llegaba, me preocupé, partí para la escuela y en la escuela me dicen, no, si la niña no vino. Y el trayecto al colegio no era tan lejos de la casa. Y ahí empezó toda mi pesadilla. Si no estaba en el colegio, entonces algo había ocurrido en el camino. De inmediato comenzó a recorrer la ruta, una vez, luego otra, mirando cada rincón, preguntando a quiénes encontraba, pero nadie la había visto. Repitió el recorrido varias veces, sin resultados. Finalmente regresó a su casa. Pensó que tal vez Andrea estaba ahí, jugando con su gato, pero al entrar, había silencio. Andrea no estaba. La desesperación aumentó. Llamó al padre de la niña. No estaba con él. Salió nuevamente. Preguntó a vecinos, a conocidos, a compañeros. Nadie sabía nada.
La situación era clara. Andrea había desaparecido. Esa misma noche su madre acudió a Carabineros para presentar la denuncia, pero le indicaron que debía esperar 48 horas para iniciar una búsqueda formal. 48 horas. Regresó a su casa sin respuestas. Esa noche no logró dormir. El silencio se hizo insoportable, y una sola pregunta permanecía. ¿Dónde estaba Andrea? El 1 de diciembre de 1993 terminó sin respuestas. Una niña de 10 años no llegó al colegio, no regresó a su casa, y nadie sabía qué había ocurrido. 11 años después, la Tierra comenzaría a entregar respuestas, pero en ese momento, todo era incertidumbre. Tras la desaparición de Andrea, la vida de Aidé Román cambió por completo. Los días dejaron de tener rutina. Las noches dejaron de tener descanso. Su única misión era una: encontrar a su hija. Desde el primer momento comenzó una búsqueda incansable. Recorría calles, plazas, paraderos, ferias, pegaba carteles con la fotografía de Andrea, preguntaba a desconocidos, volvía a los mismos lugares, una y otra vez. El rostro de su hija comenzó a aparecer en muros, postes y vitrinas. Pero las respuestas no llegaban. La veíamos todos los días. Andaba pegando carteles con la foto de la hija, le preguntaba todo. Y con el tiempo se notaba más cansada, pero nunca dejó de buscarla ni un solo día. En medio de esa rutina había un lugar que no podía ignorar, una casa. Cada vez que pasaba por ese domicilio, sentía algo difícil de explicar. Era una casa semiabandonada. Ahí vivía un hombre que solía pararse en la puerta y piropear a las estudiantes que pasaban por el sector. Aidé lo había visto muchas veces, pero nunca le dio importancia, hasta que Andrea desapareció. Desde ese momento, cada vez que cruzaba por esa calle, sentía una incomodidad, una sensación persistente. Algo no estaba bien. Con el paso del tiempo, la búsqueda dejó de ser solo individual. Aidé se unió a un grupo de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Compartían historias, recorrían lugares, se acompañaban en la incertidumbre. Pero los resultados eran los mismos. Nada. Años después, cuando la desesperación ya era parte de su vida, surgió una última alternativa: acudir a una vidente. Su nombre era Isabel Cristina. Para muchos era una opción cuestionable, pero para Aidé era una oportunidad, tal vez la última. Al llegar, Isabel Cristina le pidió una fotografía de Andrea. Aidé se la entregó. La vidente la observó en silencio y luego habló. Pero yo la veía fallecida. Entonces sigo mirando la fotografía y Aidé siempre la buscó viva a ella. Las palabras fueron directas. Andrea estaba muerta y se encontraba en un lugar cercano a su hogar, una casa semiabandonada, donde vivía un hombre. Isabel Cristina comenzó a describirlo. Sus características físicas, su comportamiento, coincidían exactamente con el vecino que Aidé había visto tantas veces, el mismo que se paraba en la puerta, el mismo que observaba a las estudiantes. Su nombre, Luciano Fernández. El impacto fue inmediato, porque todo encajaba: la casa, la sensación, el hombre. Aidé salió de ese lugar con una convicción: tenía que actuar. Sin perder tiempo, acudió a la policía de investigaciones. Llevaba la información, la descripción, la sospecha. Pero no obtuvo lo que esperaba. Su relato fue ignorado. Las autoridades no dieron validez a la información proveniente de una vidente. Consideraban que no era un antecedente investigativo. Incluso, la propia Isabel Cristina recibió un llamado. Un alto funcionario cuestionó su actuar. Se le indicó que había sido irresponsable generar expectativas en la madre. Se mencionó que el hombre señalado tenía familia, incluso hijas, y que no podían actuar en base a percepciones. La investigación no avanzó en esa dirección. La casa nunca fue registrada. El tiempo siguió avanzando. 1994. 1995.
1996. Los años pasaban, pero Aidé seguía volviendo a ese lugar. Algo le decía que Andrea estaba ahí. Hasta que llegó el año 2005, más de 11 años después de la desaparición. Ese día, Aidé volvió a pasar por la casa, pero algo era distinto. Había movimiento, trabajadores, herramientas. La vivienda había sido comprada por un vecino. El objetivo, ampliar su fábrica. La casa iba a ser demolida. Era su última oportunidad. Si ese terreno era removido sin control, Andrea desaparecería para siempre. Y esta vez no tenía apoyo. La policía no había actuado. Estaba sola. Decidió regresar donde Isabel Cristina. La vidente le entregó un croquis, un dibujo detallado del lugar, indicando un punto específico, donde, según ella, se encontraba Andrea. Con ese croquis en sus manos, Aidé tomó una decisión: ir directamente al lugar, hablar con los trabajadores. Se acercó a los obreros, les contó su historia, les explicó todo y les pidió algo simple: que trabajaran con cuidado, que observaran la tierra, que si encontraban algo, le avisaran. Era su única esperanza. Los trabajos continuaron. La tierra comenzó a removerse. El tiempo se agotaba. Y entonces, algo apareció. Primero, un par de zapatillas. Luego, restos. Los trabajadores se detuvieron. El silencio volvió a imponerse. Año 2005. Más de 11 años después. La tierra finalmente habló y confirmó lo que una madre nunca dejó de sentir. Andrea estaba ahí, en el lugar que siempre le causó inquietud, en la casa que nadie quiso investigar. Durante años, la verdad estuvo a pocos metros, pero no fue la investigación, sino la insistencia de una madre, lo que llevó al hallazgo. Ahora, solo quedaba una pregunta: ¿quién fue? Año 2005. El hallazgo en el patio de aquella casa en Recoleta no solo confirmó una sospecha, dejó en evidencia algo aún más inquietante. La verdad siempre estuvo ahí. Durante más de 11 años, nadie la buscó en el lugar correcto. Los restos encontrados fueron analizados. La confirmación llegó poco después. Eran de Andrea Díaz Román. La búsqueda había terminado. Pero comenzaba una pregunta incómoda: ¿por qué nadie investigó antes ese lugar? La policía de investigaciones centró sus esfuerzos en el hombre que había vivido allí durante años: Luciano Fernández, el mismo vecino, el mismo que fue descrito tiempo atrás, el mismo nombre que una vidente había señalado y que nadie quiso tomar en serio, porque años antes del hallazgo, Isabel Cristina ya había advertido algo clave. Con una fotografía de Andrea en sus manos, aseguró que la niña estaba muerta y que se encontraba enterrada en una casa cercana. Describió al hombre, el lugar, incluso realizó un croquis. Pero su advertencia fue ignorada. Las autoridades descartaron completamente esa información. No se investigó el domicilio, no se inspeccionó el terreno, no se tomó ninguna medida. El argumento fue claro: no se podía trabajar en base a percepciones. Pero el tiempo demostraría otra cosa. Años después, cuando la casa fue vendida en 2005 para ampliar una fábrica y la tierra comenzó a removerse, la verdad apareció exactamente en el lugar que había sido señalado. Demasiado tarde. Tras el hallazgo, la presión fue inevitable. Luciano Fernández fue detenido en mayo de 2005. Esta vez no había dudas. La evidencia lo rodeaba. Y finalmente, confesó. Reconoció que el 1 de diciembre de 1993 interceptó a Andrea cuando se dirigía al colegio. La engañó para que entrara a su casa. Allí cometió el crimen. Admitió haber abusado de ella y posteriormente la estranguló para evitar ser descubierto. O sea, tú lo perdonás y yo hasta el día de hoy nunca lo voy a perdonar. ¿Entendí? Yo guardo una rabia contra el tipo. Cavó una fosa en el patio y enterró el cuerpo. Durante años vivió con ese secreto, a metros de la familia, saludando, observando, como si nada hubiera ocurrido. El caso avanzó rápidamente.
En el año 2007, la justicia chilena dictó sentencia. Luciano Fernández fue condenado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Su confesión fue considerada una atenuante. Colaboró, y eso redujo la pena. No hubo cadena perpetua. Desde su detención en 2005, cumplió su condena completa. Año 2025. Recuperó su libertad. Legalmente, la deuda estaba saldada. Pero no para todos. Este caso dejó más que un culpable. Dejó preguntas sobre decisiones que no se tomaron, sobre advertencias que no se escucharon, sobre una madre que insistió y no fue oída a tiempo. La información estuvo, el lugar fue señalado, el nombre fue dicho, pero la investigación no avanzó y la consecuencia fue clara: 11 años de silencio. Andrea Díaz Román tenía solo 10 años. Su historia no terminó cuando desapareció. Terminó cuando la verdad salió a la luz. Demasiado tarde. Porque en este caso, no fue la justicia la que encontró la respuesta. Fue la insistencia de una madre. Y una verdad que nadie quiso ver a tiempo. Gracias por acompañarnos en este caso. Si te interesan historias reales contadas con profundidad y respeto, síguenos en Facebook para más contenidos como este. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando historias que no deben olvidarse.